Muy bien, estimado doctor, estimados compañeros, muy buenas noches. Es para mí un gran honor y un gran placer, como siempre, compartir temas de conocimiento y mucho más dentro de la oratoria forense y relacionarlo con la oratoria social en la que yo hago, quizás. Cuando nosotros hablamos de oratoria, por ejemplo, vamos a hablar del arte de expresar en público. Pero quiero iniciar con esta hermosa frase que decía el gran estratega político y orador ateniense Pericles. Pericles decía: aquella persona que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está al mismo nivel de aquel que no sabe pensar. Quiero iniciar con esta frase porque quiero dar el valor, la importancia que tiene la oratoria dentro de una sociedad. Dentro de una sociedad y dentro de la carrera de Derecho, llamémoslo así, de la oratoria forense. Pero si nosotros hablamos de la oratoria forense, vamos a ver que nace en Grecia en la época romana. En aquellas épocas se le daba tanta importancia a la oratoria porque todo se decidía en los tribunales mediante la palabra. Todo. Había en aquellas épocas un hombre muy leído, muy estudioso, un erudito, Demóstenes. Dice que Demóstenes era un hombre muy estudioso, pero que lastimosamente cuando él quería transmitir sus ideas, cuando él quería exponer en una sociedad, él no podía, porque era tartamudo. Entonces él en su momento de reflexión decía: ¿cómo es que hay gente que tiene ideas mediocres, ideas que no ayudan al desarrollo del pueblo, y a más de uno convence? Sin embargo, yo tengo ideas que van a ayudar a desarrollar a mi pueblo, pero nadie me entiende porque simplemente no sé transmitir. Esto no puede ser así. Yo me voy a convertir en un gran orador. Demóstenes decide convertirse en un gran orador y viaja a las orillas de un mar. Otros dicen a las orillas de un río. Entonces, es ahí donde practica Demóstenes todos los días. Pero él no practicaba 2 horas, 3 horas por día, 20, 21 horas diarias. Porque él quería ser un gran orador, porque él quería expresarse bien. Entonces, después de un año, él logra vencer la tartamudez. Cuenta Plutarco. Plutarco es uno de los hombres que narra de la vida y la historia de los hombres más importantes de aquella época. Entonces, cuando logra vencer la tartamudez de Demóstenes, regresa a Grecia. Cuando regresa a Grecia y al ver toda la gente le dice: oh Demóstenes, ¿dónde habéis estado? Ceded el uso de la palabra. Todos esperaban ver a un tartamudo que no expresaba bien sus ideas. Y de pronto ven a un tipo seguro de sí mismo, expresando muy bien sus ideas y con una potencialidad de voz que más adelante tuvo que bajar porque era demasiado fuerte y demasiado chillona. Cuenta Plutarco. Entonces, desde ese momento, los filósofos, los científicos, decidieron a investigar sobre la oratoria. Decían: ¿qué poder tiene la palabra? ¿Qué poder tiene la oratoria? ¿Cómo es que un hombre, por el simple hecho de saber expresarse, de saber hablar, puede llegar a ser un gran líder? Entonces, empezaron a investigar de la oratoria. Sócrates, el primer investigador de la oratoria, de qué es lo que dice, sino cómo lo dice, cómo lo transmite, cómo trata de convencer al juez. Porque el único a quien buscamos convencer nosotros como abogados, vamos a tratar de convencer al juez. Entonces, el orador, cuando está en juicio, vamos a hablar de 5 técnicas de expresión. La primera técnica de expresión, vamos a hablar de la expresión corporal, expresión verbal, expresión de ademanes, expresión gestual y expresión emotiva. Si yo hablo de la expresión, de la primera expresión corporal, significa que el orador, cuando está frente al juez, tiene que pararse de manera correcta, seguro de sí mismo, los pies en V. Yo puedo pararme de esta manera ahí, y las manos aquí, y mirar al juez. Seguro de sí mismo. Cuando yo me paro así, va a mostrar eso seguridad, va a mostrar confianza en el momento de transmitir mis ideas. Pero no solo se trata de eso, se trata de que el orador forense tiene que ir vestido bien, impecable. Por ejemplo, si yo voy vestido, me voy a una audiencia, ¿qué tal mi cierre del pantalón está abajo? Y está el juez ahí. Entonces el orador, antes de salir en público, también tiene que fijarse cómo está vestido. La expresión corporal, presentación correcta en público. Otra expresión, hablamos de la expresión verbal. Esta expresión verbal es muy importante, porque si nosotros nos damos cuenta en la actualidad, si nosotros vamos a las audiencias, vamos a ver que realmente, sinceramente, dan pena a nuestros fiscales y algunos de los abogados que también se dedican a litigar. Usan mucho tecnicismo. Los policías, muy técnicos, propio vocabulario de ellos. Los peritos igual.
Los policías, por ejemplo, dicen esta palabra, encontramos ahí al cadáver muerto, oxiso, fallecido, que ya no respiraba. Entonces, mucho tecnicismo, redundancia, las muletillas. En una oportunidad, cuando yo estaba enseñando oratoria, se presenta un alumno y saluda. Dice: buenas noches, profesor. Francamente, para mí es un gran honor estar al frente de ustedes. Francamente, yo soy de la ciudad de Iquitos. Y francamente he venido aquí a aprender oratoria, francamente estoy con esas ganas de aprender. Y siguió hablando. En 8 minutos, 40 veces pronunció la palabra francamente. Terminó, yo le pregunté, campeón, le digo, ¿cuál es la palabra que más has utilizado en tu presentación? Me respondió sorprendido, me dice, francamente, profe, no me he dado cuenta. Y yo le repetí, campeón, le digo, estás usando mucho la palabra francamente. Me dice, ¿en qué momento? Profesor, no me di cuenta, francamente. Entonces eso nota que en el inconsciente se ha grabado tantas veces y se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí. En otra oportunidad, otro alumno se presenta y dice, bueno, buenas noches. Para mí es un gusto estar al frente de ustedes, es un gran placer. Yo soy contador público colegiado. He venido aquí porque quiero aprender oratoria. Es un placer para mí. Y tanto que decía yo le paré y el momento quiere corregirle, le digo, campeón, estás utilizando mucho la muletilla Se paró y me dijo, ¿en qué momento, profesor? Yo le digo, campeón, ¿has vuelto a usarlo? Muchas gracias. Él me dijo, no, muchas gracias por haberme corregido. Entonces, esto significa que nosotros, mientras más veces repetimos esa palabra, se va a quedar grabado en el inconsciente. Y con el producto de los nervios, con el producto del miedo que nosotros estamos, vamos a repetir ese tipo de palabras. Entonces el orador tiene que evitarlo. Hablamos, por ejemplo, de la vocalización. Esto es muy importante. El orador forense tiene que vocalizar. Cuando yo hablo de vocalización, voy a hablar de la correcta pronunciación de las vocales. Cuando yo digo A, mi A correcta tiene que ser con 3 dedos. A, eso es la correcta que tiene que manejar un orador. E, con 2 dedos. I, O, ovalada. U, un potito de gallina. U, un besito U. Entonces, chicos, nosotros tenemos que hacer práctica de vocalización. Cuando yo hablo, por ejemplo, de articulación, la correcta pronunciación de las consonantes, de las palabras. Y yo tengo que hacer un buen uso, un uso adecuado de las palabras. Un uso adecuado de las palabras. Entonces, chicos, ¿y cómo, recomendaciones, cómo yo voy a tratar de mejorar mi vocalización, mi articulación, cuando yo hago destrabalenguas? Al que muchos de ustedes llaman trabalenguas. Las destrabalenguas son muy importantes para el orador forense porque va a ayudar a destrabar la lengua y a hacer un uso adecuado de la palabra. Yo puedo decir, por ejemplo, una destrabalengua, decir, el otorrinolaringólogo de Parangaricutirimícuaro lo quieren desotorrinolaringa Parangaricutirimícuarizar. Esto me va a ayudar a mí, ¿a qué? Para yo hacer un uso adecuado de la palabra. Otra cosa que maneja el orador, la respiración diafragmática. Esta respiración diafragmática es muy importante porque me va a ayudar a controlar mis nervios. En una oportunidad me dijo un vecino, me dice, ¿usted se dedica a oratoria? Me dice, yo le digo sí. Me dice, mira, yo cuando estoy ahí me voy a tomar mi caldo, yo hablo muy bien. Cuando me voy así con mis vecinos y empiezo a hablar, yo hablo muy bien, me demuestro hablando porque yo sé hablar. Pero cuando yo voy con gente profesional, uy no, dice, qué miedo. Profesionales. Cuando yo me voy a una audiencia, no, qué miedo. Y él es asistente. Y entonces yo me sorprendo, le digo, es psicológico. Tanto los jueces como los fiscales también tienen miedo, tienen nervios. Pero es cuestión de cómo tú puedes controlar. Y es importante la respiración diafragmática para yo controlar los miedos cuando estoy dentro de una audiencia. Modulación es muy importante. Cuando yo utilizo la modulación, cuando yo expongo, por ejemplo, mi teoría de caso frente al juez, para yo poder subir la voz y poder bajar la voz. Es muy importante. Porque si yo hago monótono, por ejemplo, yo digo aquí, vocalización, es monótono. Vocalización, y estoy modulando la voz. Entonces el orador forense tiene que aprender a modular, tiene que aprender a hablar de manera correcta para llamar la atención al juez. Expresión de ademanes. Esto es muy importante. Fíjense ustedes, los ademanes. Hablo de la expresión de ademanes cuando hablo de los movimientos
de las manos, de los brazos, de los dedos. Fíjense ustedes si yo digo, por ejemplo, esta frase sin mover la mano. Digo aquí. Yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen, pero son. ¿Qué tienen? ¿Qué son? Pero si yo digo de esta manera, por ejemplo, aquí, yo sé que muchos de ustedes tienen, pero son. Los ademanes te dan a entender. Así como tú expresas con la palabra, también expresas con los ademanes, con el movimiento de las manos. Yo puedo decir, por ejemplo, el Señor, si yo estoy exponiendo mi teoría del caso, puedo decir, por ejemplo, el Señor llegó a la casa de mi patrocinado y empezó a chupar y empezó a disparar. Entonces un simple movimiento de manos te cambia las escenas. Yo puedo decir ahí disparar y yo puedo decir ahí tomar, beber. Entonces los ademanes es importante. Yo hablo de cosas positivas hacia arriba, de lo negativo hacia abajo. Entonces, chicos, el orador forense tiene que manejar los ademanes. Yo puedo decir otra expresión con la palabra y yo puedo dar de entender otra cosa con mis manos. Yo puedo decir, por ejemplo, nuestros gobernantes son muy honrados. Y lo que la gente entiende, lo que digo con mi mano, no lo que yo digo con la palabra. El movimiento de las manos es importante, los ademanes. Tengo que aprender a mover las manos. Expresión gestual. Realmente, esta expresión no la utilizamos dentro de nuestra sociedad y mucho menos dentro de una exposición de la teoría del caso y de la teoría donde expone tanto el fiscal, tanto el juez. ¿Qué pasa si yo voy como abogado de la defensa y me expreso y digo realmente me siento muy dolido porque ha fallecido mi patrocinado? Y mi rostro no va a denotar eso. Entonces yo tengo que sentir en mi rostro. Cuando yo hablo de la expresión gestual, tengo que tener en cuenta tres aspectos: el movimiento de los labios, el movimiento de las cejas y la mirada. El movimiento de los labios es importante porque a cada cierto momento yo voy a sonreír un poco. Voy a sonreír. El movimiento de las cejas es importante. Yo estoy enojado un poco. Esto me indigna a mí. Esto no puede haber pasado. Me indigna. El movimiento de las cejas. La mirada. Esta es la más importante. Porque cuando el orador forense va a exponer su caso, tiene que mirar a los ojos del juez. Tiene que mirar a los ojos porque quiere convencer. Cuando yo he visto una audiencia y va a exponer el fiscal y se pone a leer ahí, señor juez, esto es el caso del señor, ¿cómo se llama? Y está ahí. Pierde el contacto visual. Los ojos son la ventana del alma, decía un pensador. Entonces, el orador tiene que mirar a los ojos del juez. Y algunas técnicas, de preferencia, mirar a un solo ojo. Porque ahí está el poder del convencimiento, el poder de la persuasión. Fíjense aquí, miren aquí uno, aquí, todos. Ahora miren a un solo ojo. ¿En dónde pueden concentrar más la mirada? En uno solo. Entonces yo como orador forense tengo que aprender las técnicas de convencimiento. ¿Cómo puedo convencer más rápido? De preferencia, tengo que mirar a un solo ojo. Y si yo hablo, por ejemplo, de 3 jueces, porque nosotros sabemos que los delitos menores es llevado por un solo juez y los delitos mayores son 3 jueces, un colegiado. Entonces, si son un colegiado, yo voy a mirar de 5 a 4 segundos a cada juez. Le estaré mirando a él y le paso a mirar al otro. Igual. Entonces la mirada es importante porque yo quiero convencer. Y si yo pierdo la mirada, también el juez se va a distraer y ya no me va a mirar. Ya no me va a prestar atención a lo que yo estoy expresando. Expresión emotiva. Esto es muy importante. Hay muchos autores de libros que no consideran la expresión emotiva. Pero es importante, ¿por qué? Porque yo tengo que hablar con emoción, con entusiasmo, pasión, compromiso. ¿Cuándo sé cuando un orador forense está hablando con emoción? Porque mueve las manos. Emoción, compromiso, porque sabe del tema de lo que está diciendo, sabe de la teoría del caso, sabe lo que está exponiendo. Entonces, el orador forense tiene que hablar con entusiasmo. Expresión emotiva. Consiste en educar los sentimientos. Es decir, el entusiasmo. Los sentimientos, ¿qué es lo que siento yo? Entonces, chicos, una vez que el orador ya aprendió estas 5 expresiones, puede empezar, por ejemplo, su teoría del caso. En esta parte de la exposición de la teoría del caso,
En ese discurso sabemos que el orador tiene que manejar al exordio, al que llamamos, por ejemplo, para llamar la atención al juez. El exordio puede ser una frase, puede ser, por ejemplo, digamos, un refrán, un poema pequeño, pero esto va a servir para llamar la atención del juez. Entonces, si yo estoy aquí y estoy parado frente al juez, diré: muy buenas noches, señores jueces. Esto es el caso que realmente me indigna. Y muy mal nos veríamos como sociedad el intentar criminalizar la pobreza. Y en esta audiencia, señores jueces, vamos a demostrar cómo la policía, conjuntamente con la fiscalía, intenta criminalizar a mi patrocinado por el simple hecho de ser un anciano pobre. Y si uno inicia de esta manera a exponer su teoría del caso, vas a llamar la atención al menos al juez. O también puedo iniciar, por ejemplo, me paro aquí, miro al juez y le digo: muy buenas noches, señores jueces. Como decía el primer ministro Bertolt Brecht, que los pueblos se conocerán por el actuar de sus policías. Y en esta audiencia, señores jueces, vamos a demostrar cómo una policía de investigación y la fiscalía no han hecho su debido trabajo como debieron haberlo hecho. Aquí lo vamos a demostrar. Y recién vas a iniciar a narrar tu teoría del caso. Ahí recién. Pero lo importante es que ella llame la atención. Lo importante, ya lo dije, con entusiasmo. Y sobre todo, mirando al juez. Mirando al juez. Ahora, algunas recomendaciones para ustedes que yo he aprendido durante este poco tiempo que estoy llevando los cursos de oratoria. Cuando el orador forense sale a hablar al público, tiene que salir motivado, decir: esto o nunca, hoy o nunca. Hoy van a ver quién es un abogado, hoy van a ver cómo se habla. El abogado tiene que salir motivado. Los grandes oradores, si nosotros estudiamos, por ejemplo, Demóstenes cuando salía al público se agarraba de la baranda y decía: hoy hablaré como si de esto dependiera mi vida. Es decir, él se sentía lo máximo, que iba a dar todo de él. Es como si Walter viene con todo el ejército y dice: están condenados a muerte todos ustedes. Y usted dice: no, yo quiero seguir viviendo. Está bien. Si quieren seguir viviendo, les vamos a dar la última oportunidad. Hablen su mejor discurso. ¿Cómo hablarían ustedes? Pues hablarían con entusiasmo y ganas, porque depende de su vida. Entonces el orador tiene que hablar con ganas. El mismo Marco Tulio Cicerón decía: ¿cuánto necesita esta gente de mí? Es decir, ellos se sentían lo máximo, que solo ellos podían enseñar. Y el orador forense, antes de salir, tiene que automotivarse, autosugestionarse, decirse palabras positivas, que sí lo va a lograr hacer. Entonces, chicos, estas 5 expresiones son muy necesarias para el orador forense, porque el orador, su fin es convencer al juez. Quiero terminar mi participación recordando este hermoso refrán jurídico que dice: estudia el derecho para que no te ahogues con las palabras que expresáis en público. Muchas gracias.